Anacleto Angelini Flia no tuvo hijos, fue uno de los 3 hombres más ricos de Chile, junto a Eliodoro Matte Larraín y a Andrónico Luxi Cavaroa. El ranking Forbes de 1996 le atribuyó un patrimonio personal de $2.300 millones. Nació en Ferrara en 1914, pero a los 34 años lo aventó la crisis europea de la postguerra. Sus padres, Giuseppe Angelini y Adalisa Fabbri, tuvieron que soportar las 2 guerras mundiales. Angelini arribó a Chile en 1948, cuando gobernaba Gabriel González Videla. Trajo dinero como para levantar ese mismo año Pinturas Tajamar, en unión con otros emigrados. El primero de 3 hijos, nació en tiempos duros, el 17 de enero de 1914, en el frío y nevado invierno del norte italiano, todavía más inhóspito por los rigores de la Primera Guerra. Tuvo que criarse y crecer en un medio que, afirman sus íntimos, marcó su impronta de bajo perfil. Entre las 2 guerras mundiales, su padre partió a buscar la prosperidad a Eritrea, la fugaz colonia africana de Italia que pasó a control británico en 1941, apenas 6 años después de la llegada de Giuseppe. El progenitor tuvo que esperar hasta 1945 para repatriarse a Italia con el fin de la guerra, tras 10 años de ausencia. Anacleto Angelini partió a Chile en 1948, a los 34 años. Aquí trabó amistad con otro italiano, José Noceda Zambra, posteriormente su suegro porque se casó con su hija María Noceda. Más tarde, incursionó en la construcción, con Franchini y Angelini, constituida con otros inversionistas extranjeros. Luego, se hizo socio y administrador del Fondo La Fortuna. Entre 1953 y 1956 ingresó al incipiente negocio de la industrialización de la pesca, relativamente nuevo en el país, a partir de las pesqueras Eperva e Indo. Después comenzaría a elaborar harina de pescado, alimento destinado a la producción masiva de pollos. Los cambios en la cultura alimentaria introducían en esos tiempos la revolución del pollo, que llegó de frente con Eduardo Frei Montalva, en los criaderos de la Cartuja, de su amigo Salvador Pubil, por esos años también director de la Asociación de Pesca, al igual que Angelini. El ítalo-chileno controló más tarde Astilleros Arica, Maestranza Iquique, Aeroy Pesca y Corpesca. En 1970 el grupo ocupaba el 4º lugar, con participaciones en Pesquera Eperva Indo, Grace y compañía en Maderas Cholguán. El crecimiento del grupo se desencadenó con firmeza después del golpe militar de 1973, en particular en la década de los 80. Por esa época controlaba la Compañía de Seguros Cruz del Sur y las pesqueras Iquique y Chilemar. A comienzos de los años 80, Indo y Eperva eran sociedades de inversión, con solo 20% de sus actividades en pesca. Más adelante, el grupo creó su empresas holding para manejar el área inversiones, dejando a Indo y Eperva concentradas en el negocio pesquero. En 1999, el grupo reestructuró su sector pesquero, preparándose para la gran concentración de la actividad establecida por la nueva ley de pesca sancionada en 2001 por el gobierno de Ricardo Lagos. El nuevo reparto del mar sacó de la escena a pequeñas y medianas empresas. Fue un reordenamiento de la pesca industrial, una privatización que reservó las mejores cuotas de captura de las especies de mayor demanda para los grandes armadores. El subsecretario de Pesca de la época, Daniel Albarrán Ruiz Clavijo, activo empresario salmonero, propietario de Aguas Claras, de manera muy poco clara se asignó a sí mismo 5 concesiones acuícolas por valor de 1.000 millones de pesos. Si lo hizo desde su cargo público no fue más que un detalle administrativo, porque para muchos políticos y servidores públicos se extingue esa delgada línea divisoria entre sus negocios y los servicios prestados a la patria. 42.000 pequeños pescadores reclamaron su derecho a la vida, justo cuando el grupo Angelini bajó el perfil a la pesca, por la mayor rentabilidad que comenzaba a proporcionar la celulosa, por la vía de Copec. En 1985, el grupo dio un salto con la compra del 41% de Copec, Compañía de Petróleos de Chile, luego que la crisis de 83 sacó del control de la escena económica al grupo de Manuel Cruzat, Fernando Larraín, Javier Vial y otros. Copec no solo distribuye combustibles. También es un holding de inversiones, como lo fueron Eperva e Indo, que concentra la mayoría accionaria de Celulosa Arauco y Constitución, la mayor del país. Al comenzar 2001,
Angelini culminó su lucha de 6 años por sacar de Copec a su ex socia neozelandesa Carter Holt Harvey. Controlada por International Paper, la mayor forestal de Estados Unidos, al precio de $1.233 millones, pagados en 50% por Inversiones y Desarrollo Los Andes, dueña del 60,1% de Copec. La mega operación, sin precedentes en Chile, valió la pena. En 2001 Copec obtuvo ganancias por $567 millones, 43,3% mayores que las de 2000. El grupo Angelini Recursos Naturales, Forestal y Pesca, sin dejar de lado la minería y los servicios, entre ellos el área de inversión, finanzas, transporte marítimo, electricidad, combustibles. Su empresa estandarte fue Copec. Tras comprar la pesquera Eperva en 1956, Angelini adquirió otras sociedades hasta constituir el complejo pesquero más grande de Sudamérica. Su interés en el sector pesquero lo llevó a presionar personalmente a los ministros del presidente Patricio Aylwin durante la tramitación de la primera Ley General de Pesca y Acuicultura, al comenzar la década de 1990. A partir de su capitalización en el área pesquera, absorbió empresas de los sectores eléctrico, forestal, pesca, inversiones, finanzas, naviero, combustible, servicios y minería. Angelini abandonó el sector eléctrico en cuanto avisoró que las multinacionales desplazarían del protagonismo a las empresas locales. Con sus 88 años y la ausencia de hijos, la sucesión recayó en su sobrino Roberto Angelini Rossi, llamado Robertito por sus íntimos. Su más cercano colaborador fue Felipe Lamarca, durante largo tiempo su delfín, presidente de Copec, agresivo líder de la Sociedad de Fomento Fabril, SOFOFA, y director del Servicio de Impuestos Internos, 1978 a 1984, durante el régimen militar. El bajo perfil con que Angelini manejó sus negocios no lo inhibe para presionar a gobiernos y ministros. En 1999 realizó numerosas llamadas al Palacio de la Moneda para impugnar la ley de reformas laborales cuya aprobación el presidente Eduardo Frei Ruiz-Tagle no logró ese año en el Congreso. En más de medio siglo viviendo en Chile ha concedido solo 2 entrevistas a la prensa local. La primera, en 1985, benefició a la revista Gestión, que lo distinguió como empresario del año. Y 9 años más tarde no pudo eludir a la prensa cuando el gobierno de Eduardo Frei Ruiz-Tagle le entregó la nacionalidad por gracia. Jamás apareció en televisión. La vida social no existió en la agenda Angelini. Solo pudo vérsele en las juntas de accionistas de algunas de sus empresas, Seguros Cruz del Sur, Copec, Celulosa Arauco, Ciemel y Antar Chile, a través de los cristales de los 22 pisos de su nueva sede corporativa y cuartel general en el llamado Sanatán, el nuevo barrio financiero de Las Condes. Durante 40 años operó desde una vetusta oficina de un antiguo edificio del viejo Santiago céntrico, pero siguiendo las nuevas corrientes ingresó a la modernidad, acomodando a su eterna secretaria, la señora Elena, el estudio de abogados que lo atiende desde siempre, Portalupi, Guzmán y Besanilla, y a todo su entorno en una magnífica torre diseñada por el famoso Borja Huidobro, arquitecto chileno radicado en Francia, en el entonces novísimo sector urbano de los grandes negocios. En el sector de A.V. Isidora Goyenechea. Sus allegados lo buen lector, generoso, muy católico e irascible. Otros tienen alguna variante, dueño de un carácter afable y sencillo. No tuvo formación académica, pero tuvo interés por la poesía y la lectura. Se inició leyendo novelas de Julio Verne, pero con los años se aficionó a la historia, ensayos de economía y diarios europeos, particularmente italianos. En sus comienzos tuvo socios y colaboradores empírico-autodidactas en sus negocios, pero después su entorno de ejecutivos exhibió títulos académicos y posgrados obtenidos en universidades locales y del exterior. La señora Elena, su secretaria de 4 décadas, lo describía como simpático, cariñoso, bonachón y violento cuando se enojaba. Recuerda su pelea con Benjamín Dedes, un socio clave en el ramo de seguros a quien no le perdonó haberlo dejado fuera de un segundo negocio, sacándolo literalmente a patadas de las oficinas de Seguros Cruz del Sur. También acabó mal en 1989 con Antonio Tusset, su gerente general de Celulosa Arauco y Constitución, Celco, filial de Copec, a quien despidió con estas palabras: cuando lo escucho hablar, parece que el dueño fuera usted y no yo. Pase al baño y reúnase frente al espejo. En 2002,
recuerda como anécdota la ira que le produjo en vísperas del golpe militar de 1973, el joven ministro mapu de Economía Fernando Flores, cuando le explicó que debería venderle al Estado Eperva, Indo, Grace y Cholguán porque integraban la lista de 91 empresas que el gobierno de Salvador Allende se proponía transferir al área social de la economía. Angelini intentó ganar tiempo argumentando, no estoy en condiciones de decidir sin consultar a los directores de las compañías. La respuesta de Flores fue más que cáustica, como no don Anacleto, pase al baño, mírese al espejo y luego me responde. También aseguran que adquirió la clínica Indisa para ayudar a su amigo y médico personal Alberto Lucchini. No quiero que la gente diga que gano plata con la salud, comentó a sus cercanos. Tras la muerte de Lucchini, a fines de 1996, lo primero que hizo fue vender el 30,1% de la clínica a Netcorp en $4 millones. Se afirmó que sus vínculos con el gobierno militar y su influencia eclesiástica lo convirtieron en artífice de la visita de Juan Pablo II en 1987, tareas en que también anduvo Eliodoro Mate Osa. El Papa lo condecoró en 1995. Angelini comenzó a comprar acciones de Copec en 1985 por interés en una de sus filiales, la celulosa Arauco, a la que no pudo acceder en 1978, cuando el gobierno militar decidió que la Corporación de Fomento a la Producción, Corfo, su creadora, la privatizara. Entre 1985 y 1986 compitió con el Grupo Mate, dueño de la poderosa compañía manufacturera de papeles y cartones, CMPC, por el control de Copec. Como resultado, la sociedad de inversiones del Grupo Mate captó el 10% de los títulos y Angelini el 41%. Después de la primera junta de accionistas, Angelini nombró 6 de los 9 directores y el Grupo Mate designó solo uno. Desde 1990, en que acreditó $950 millones, Forbes lo incluye entre los más ricos del planeta, el primero de Chile. El ítalo chileno se jugó por la materia prima del papel, desafiando a largo plazo los ciclos internacionales del precio. Cultura. Angelini presentó en 2001 una oferta por la minera disputada de Las Condes, de Exxon, que llevaba más de 20 años arrojando pérdidas para no tributar.